Mi nombre es Yesmi y hoy quiero compartirles mi testimonio, mi proceso en Dios, un proceso por el cual hoy le doy gloria a Dios. Hace aproximadamente 2 años yo decidí buscar a Dios, realmente conocerlo. En mi vida sentía un vacío muy grande, un vacío que no podía explicar porque según yo tenía una vida plena, tenía a mi hija conmigo, a mi esposo, a mis padres sanos, un trabajo estable. Y aún así en mi corazón había un anhelo, deseaba algo más y no sabía qué era. En el trabajo en el cual yo estaba, conocí a una persona, una amiga que se llama Nindik, la cual fue inspiración para mí, su vida, su matrimonio, su templanza, y eso me hizo querer buscar a Dios, querer tener ese gozo que ella transmitía a todos. Decidí hacerlo y fue algo maravilloso. Los primeros meses sentí que rebosaba de amor y era tan grande el gozo de mi corazón que sentía la necesidad de gritar a los 4 vientos todo lo que yo estaba sintiendo, de compartirle a todas las personas lo que yo estaba viviendo, de cómo Jesús en mí me estaba trayendo una llenura inexplicable. Dios en ese lapso, en esos meses, me dio la dicha, me concedió embarazarme. Y yo había tenido anteriormente algunos problemas y me habían dicho los médicos que era muy poco probable que yo lograra procrear de nuevo. Entonces me sentí tan dichosa, tan feliz por aquel bebé, mi hija, Isabela. Isabela fue el nombre que ella recibió. Ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde empezó mi proceso. Un proceso que fue muy duro. A finales de mi embarazo, pues yo ya me sentía muy cansada. Me sentía muy cansada y ya quería que naciera. Sin embargo, un mes antes de que mi hija naciera, mi madre recibió una palabra por la hija de mis pastores, donde ella le decía que Dios le había mostrado que en el momento de que yo diera luz iba a haber aflicción. Mi mamá ayunó y oró mucho. Yo no lo sabía realmente y no me querían preocupar, pero cuando llegó el momento, pues sí fue muy difícil para mí. Ya había pasado más de las 40 semanas y mi bebé todavía no nacía. Entonces acudí al médico, al ginecólogo, para que pues me pudiera valorar, y yo ya tenía dolor y ya estaba muy cansada. Entonces el doctor, mientras me valoraba, me rompió lo que es la fuente, y en ese tiempo estábamos en el apogeo de la pandemia y me trasladaron a una clínica en la cual estaban recibiendo muchos pacientes.
muchos pacientes enfermos de COVID y pues sí fue muy duro. Realmente llegaban muchas mujeres que también estaban embarazadas, que tenían muchas dificultades, y a mí me dejaron, no me atendieron de forma inmediata. Sin embargo, yo confiaba y yo creía de que mi bebé estaba bien, y a cada momento, a cada rato me revisaban y checaban que tuviera latidos. Pero llegó un momento en el cual pues yo ya había perdido mucha sangre y sentí miedo, sentí mucho miedo. Cuando los doctores me valoran de nuevo, se dan cuenta de que tengo desprendimiento de placenta y me dicen que me van a meter a quirófano, porque pues estoy o estaba en una condición pues muy difícil, y pues ponía en riesgo mi vida. Yo recuerdo que a mi mamá le avisaron y le dijeron que iba yo a entrar a quirófano, pero que era muy probable de que yo entrara a terapia intensiva y que me diera una hemorragia debido al desprendimiento de placenta. Entonces mi mamá se entristeció, mi mamá se desesperó porque tenía miedo de perder a su hija. Lloraba mucho, ella me cuenta que lloraba mucho cuando le dieron la noticia, porque le dijeron que pues habían muchas probabilidades de que yo falleciera. Sin embargo, algo que la consoló fue saber que la bebé que estaba en mi vientre estaba bien y que con ella no había ningún problema. Realmente mi embarazo fue muy bonito porque yo ya conocía de Dios, ya conocía a Dios, y el bebé que estaba en mi vientre, mi hija, también conocía y sentía a Jesús. Recuerdo que cuando adoraba a Dios y cuando me ponía a cantar las alabanzas, ella revoloteaba en mi vientre. Sin embargo, yo en ese momento, cuando a mí me dicen que mi vida estaba en riesgo, sí sentí miedo. Cerré los ojos y solo me imaginaba los ojitos de mi hija Jimena, la más grande, y sentí mucho miedo de no poder volver a verla. Entonces yo le pedí a Dios y oré y le dije: Señor, si decides llevarme, te pido sujetes mi mano y me guíes. Pero si tú me concedes estar con mi familia, si tú me concedes vivir, por favor nunca te apartes de mi vida. Entré a quirófano y mientras me preparaban para la cirugía, pues te extienden los brazos, y en la mano derecha pues es la que me conectaron, ¿no? La mano derecha era donde me tenían conectado el suero, y la mano izquierda estaba totalmente despejada, pero estaba extendida. Y yo recuerdo que le dije a Jesús: voy a mantener mi mano abierta, porque sé que tú me vas a tomar de la mano, sé que tú me vas a acompañar en esta cirugía. Yo sé que no voy a estar sola, sé que vas a estar conmigo y tú me vas a sujetar muy fuerte. Y así fue.
Él estuvo conmigo en todo momento. Yo nunca cerré la mano, siempre la mantuve abierta para que yo pudiera sentir su mano de Él. Después, cuando terminó la cirugía, yo sabía que algo no estaba bien. Yo logré sobrevivir, yo logré recuperarme. No hubo ninguna hemorragia como me habían dicho, no entré a terapia intensiva, yo estuve bien, pero sabía que había algo que no estaba bien con mi bebé. Y yo preguntaba y los médicos solo me decían que habían llevado a mi bebé con el pediatra y había una angustia en mi corazón. Entré a recuperación y no podía descansar y no podía dormir porque sentía un nudo en la garganta de no saber realmente qué era lo que estaba pasando. Pasaron 2 horas y recuerdo bien que llegó la pediatra y me dijo: tu bebé se está muriendo, me dijo. El desprendimiento de placenta hizo que ella se quedara sin oxígeno y ahorita la tenemos entubada, pero no hay muchas probabilidades de que ella sobreviva. En ese momento sentí que el mundo se me cayó encima y me puse a llorar amargamente, pero después me sequé las lágrimas y me puse a orar y le dije: Señor, te amo con todo mi corazón y te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de ser madre de nuevo. Por favor, pasa de mí esta copa porque no quiero entregarte a mi hija. Nadie está preparado para entregar algo que ama. Y yo le dije: Señor, si tu voluntad es esa, yo la acepto. Pero dame fortaleza para poder afrontarlo. Porque si algo yo deseaba en ese momento es tener a mi hija entre mis brazos, ni siquiera pude verla, ni siquiera pude conocerla. Y yo le decía: Señor, por favor, líbrame de esta aflicción, no quiero pasarla, es mi hija, no quiero entregártela, por favor escucha mi petición. Y la respuesta de Dios fue no. Él se llevó a mi hija. Él se llevó a mi hija y sentí un dolor tan inmenso que fue ahí cuando comprendí lo mucho que le costó a mi Señor entregar a su hijo por mí. Fue un dolor muy grande, pero también fue un dolor muy distinto al que había sentido antes, porque en ese dolor había paz. Y esa paz yo la recibí del Señor. Y aunque Él decidió llevarse a mi hija, Él no me dejó sola. Él se quedó conmigo.
estuvo en mi dolor. Él no me libró del horno, Él entró al horno conmigo. Él no solamente me acompañó en el quirófano, Él estuvo conmigo en mi recuperación y en mi duelo también. Él nunca me abandonó. Él se quedó conmigo. Y Él me vistió de una fortaleza enorme. Me vistió de una fortaleza enorme que ni yo podía comprender en ese momento. Recuerdo que cuando me pasaron al cuarto, a la habitación que me habían asignado, y habían otras madres que acababan de tener a sus bebés. Recuerdo que yo no sentía dolor de la cirugía. Mi recuperación fue muy rápida. Me levantaba, caminaba, y recuerdo que las madres que acababan de tener a sus bebés, pues sí estaban muy adoloridas, inmóviles, y yo me levantaba, y me acuerdo que cuando querían o necesitaban algo, yo me paraba para ayudarlas, para darle a sus bebés, apagar las luces, encenderlas. Fue un día completo que estuve así, que yo no sentía dolor y que mi corazón se estaba gozando al ayudar a otras mujeres con sus bebés. Lo difícil fue llegar a mi casa. Ya tenía todo preparado, todo listo. Y cuando llegué y vi la cuna vacía y la ropa nueva, los pañales, la pañalera, todo, fue muy difícil. Y un día estuve encerrada, llorando mi pérdida, pero nunca sola. Nunca sola, siempre estaba Jesús conmigo, estaba Dios conmigo. Nunca me abandonaron. Hoy le doy gloria a Dios y sé que en ese momento tan difícil mi Padre estaba a mi lado. Mi Padre me estaba abrazando. Mi Padre me estaba consolando. Ha pasado ya un año. Aún siento dolor. Sin embargo, el tiempo me hizo comprender que fui muy dichosa porque ese día, el 13 de mayo de 2020, yo recibí 2 milagros, y en ese momento yo no me pude percatar de eso. Hay 2 tipos de milagros, unos que traen sanidad y aliento de vida, y innumerables veces los realizó Jesús cuando vino a la tierra. Y hay otro tipo de milagro que a veces trae dolor y trae sufrimiento, pero que son necesarios para un propósito mayor. Tal es el caso de la madre de Moisés. Ella tuvo que renunciar a su pequeño hijo y confiar en Dios, arrojar a su hijo en el Nilo, y creyó en Dios. Y eso hizo que él pudiera crecer y llegar a convertirse en el
libertador del pueblo de Dios. Sin embargo, para que ese milagro pudiera suceder, tuvo que causar en su madre dolor y aflicción. Entonces yo ese día recibí 2 milagros. A mí me permitió volver con mi familia, me permitió volver a mirar los ojos de mi hija. Y decidió llevarse también a mi hija Isabela. Y yo estoy segura que para alcanzar un propósito mayor. Yo sé que es así. Y sé que ese propósito va a extenderse y no solamente va a quedar conmigo, con mi familia, con mis familiares, va a llegar a más personas. Yo nunca me sentí sola en esta aflicción. Hoy logro comprender tantas cosas que hace un año no pude ver, pero hoy las veo ya con mucho más claridad y me siento muy afortunada y le doy la gloria a Dios por todo esto que me hizo, por todo esto que tuve que pasar. Por eso yo les quiero decir que no sé si hay alguna persona que esté en un momento difícil. Lo único que yo les puedo compartir es que Dios nunca nos deja solos y que debemos de confiar en Él siempre, que Él es el que va por delante y que todo es para un propósito mayor y para nuestro crecimiento. Yo anhelo con todo mi corazón que haya un plan de redención que pueda alcanzar a muchísimas personas. Y le pido mucho a Dios que me use y me utilice para llegar a más personas. Y que ese anhelo que yo sentía en un principio cuando lo conocí, de compartir todo el amor que yo estaba recibiendo de mi Dios, quisiera que otras personas también lo sientan, que sientan ese amor y que logren tener identidad como hijos de Dios, como ahora yo siento. En mi vida todavía hay aflicción, en mi vida todavía hay problemas y hay tribulaciones, pero pongo mi confianza en Él. Y todo este proceso no quebrantó mi fe. El dolor no quebrantó mi fe. Al contrario, se fortaleció, se refinó. Yo les invito a que conozcan a Dios y a que, si ya lo conocen, que sigan fortaleciéndose en Él. Muchas gracias por escucharme, por este tiempo que me están dando para compartirles. Muchas bendiciones.